Muy buenas tardes, nos encontramos ya de regreso en este segundo ciclo de conferencias en la semana 2, en donde vamos a tener una semana excepcional. Vamos a tener una semana con 3 conversatorios, 4 conferencias de diferentes temáticas, y aprovecho para comentarles que tendremos a ponentes internacionales. También estarán conversando con el doctor Manuel Merodio sobre el deporte universitario en América el día de mañana. Pero el día de hoy, pues, es un día muy especial porque vamos a tener la conferencia a cargo del maestro Juan Carlos Alvarado, encargado de desarrollar el tema Enseñanzas del Karate para el Liderazgo. Bien, pues, como cada tarde, como cada noche, antes que nada quisiera platicarles un poquito sobre la dinámica. A nombre del doctor Manuel Alan Merodio Reza, secretario general ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, CONDE, queremos agradecer a todas las personas presentes que nos han seguido durante todas las conferencias, y quienes no, y quienes apenas también se están uniendo. Muchísimas gracias por su interés, su participación, y realmente que es un evento que lo hemos estado realizando y que ha servido de acompañamiento en esta época de crisis sanitaria. Me permito comentarles que, de nuevo, que va a ser una semana muy especial, y la dinámica para esta conferencia va a ser la siguiente. Estamos transmitiendo en 2 plataformas, tanto en Facebook como en Zoom. Para todas las personas que están en Facebook, todavía tenemos cupo en Zoom. Si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla directamente. De hecho, abriremos el micrófono, pueden escribirla, pero tienen que estar y registrarse en Zoom. Está muy fácil. En un momentito más nosotros les vamos a compartir la liga para que se inscriban. Bien, para todas las personas que están en Zoom, la dinámica de la conferencia es la siguiente. Ustedes, como participantes, tienen el micrófono y la cámara apagada. Nuestro ponente, el maestro Juan Carlos, desarrollará el tema en cuestión. Mientras tanto, ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios, dudas, preguntas en el chat, o en el botón que dice QA, que significa preguntas y respuestas. O en su caso, esta tercera opción, pueden levantar la mano. Ustedes tienen un icono para levantar la mano. Si ustedes levantan la mano, les abriremos el micrófono y podrán plantear su pregunta o sus saludos o cualquier comentario que nos quieran hacer. Al finalizar la conferencia, les pido por favor que antes de que se vayan nos ayuden a responder la encuesta de satisfacción. Esta encuesta de satisfacción es muy importante para el CONDE para poder tener una mejora continua y una retroalimentación por parte de ustedes. Bien, pues a continuación me permitiré presentar al maestro Juan Carlos. El maestro Juan Carlos Alvarado es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó su tesis desarrollando un modelo matemático para indicadores del rendimiento deportivo. Es maestro en educación y especialidad en docencia con base en competencias, y recibió mención honorífica al presentar su trabajo en el área del deporte educativo y fundamentación curricular en el deporte. Actualmente es candidato a doctor en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior por la Universidad de Anáhuac, actualmente desarrollando su tesis en el área de liderazgo y formación integral a través del deporte. Es cinta negra quinto dan por Dento Shitori-U Internacional a través de Dento Mabuni Karate Do Shiroti-U en México. Se graduó de cinta negra con el Saiko Shishan Nobuyoshi Murata, padre del Karate Do en México. Es miembro de la Federación Mexicana de Karate a través de la Asociación de Karate Do de la Ciudad de México. Fue presidente de la Asociación de Karate y Artes Marciales del Distrito Federal en 2005-2006, entrenador del equipo representativo de Karate Do de la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte, y en su función como entrenador ha obtenido medallas en diferentes ediciones de la Universidad Nacional. Obtuvo el León de Plata como mejor entrenador en 2015 por parte de la universidad antes mencionada. Académico de la Escuela de Ciencias del Deporte y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Obtuvo León de Plata como mejor docente en 2017. Quiero pedirles un fuerte aplauso y que recibamos al maestro Juan Carlos Alvarado por esta plática, esta charla que nos estará impartiendo bajo el nombre Enseñanzas del Karate para el Liderazgo. Maestro, un gusto tenerlo con nosotros en este segundo ciclo de conferencias. ¿Qué tal, Tania?
Qué gusto estar con ustedes y con todos los que nos ven, nos siguen. Un abrazo enorme a la distancia y también un abrazo para el doctor Manuel Merodio, secretario general ejecutivo del CONDE. Y realmente felicitarlos por toda esta iniciativa de las charlas, de las pláticas que son enriquecedoras para todos. Pues bueno, si no hay alguna otra cosa, pues entramos en materia. Voy a empezar a compartir por aquí la presentación. Claro que sí, maestro. Listo, pues el tema que nos trae es prácticamente el liderazgo, visto a través de algunas enseñanzas que pueda aportar el Karate Do. A ver, vamos a... Listo. No hay mejor momento para crecer que cuando se está fuera de la zona de confort. En esta ocasión, el coronavirus nos obligó de la noche a la mañana a salirnos de la zona de confort y nos llevó a un escenario de crisis sumadas a las crisis que históricamente hemos venido arrastrando. Y es que las crisis lo que más nos deja son experiencias que nos llevan al conocimiento. Las crisis nos templan frente a los embates de una realidad incierta. Necesitamos organizaciones que fomenten la pasión y la creatividad, que saquen lo mejor de cada persona. Estos sueños solamente se pueden realizar con un liderazgo acertado. Y el deporte en general, y en particular el deporte universitario, es en esencia generadora de liderazgo. El deporte es liderazgo puro. No hay mejor centro de prácticas para el liderazgo que el deporte. A través de este se forjan competencias que finalmente se verán reflejadas en otros roles. Y competencias no me estoy refiriendo a los torneos, a las competiciones, sino a esas habilidades blandas que nos van a ayudar a desempeñarnos de mejor manera en otros ámbitos de la vida. Y pues bien, vamos a empezar analizando un poco los conceptos de liderazgo. Y pues muchos autores coinciden en que es influir a través de las personas, a través de los seguidores para lograr algo, para lograr una meta. Les dejo aquí diferentes concepciones de liderazgo de algunos autores, pero lo que yo quiero llegar es que hagamos un resumen y lleguemos a elementos claves del liderazgo. Y estos elementos claves yo los veo de la siguiente forma. Por un lado está el líder, es esa persona central de este concepto. Están los seguidores que en el ámbito actual o la concepción actual ya no se les llama de esa forma, sino son colaboradores, de tal manera que quieren llegar a un objetivo, a una meta, a una visión, a través de una ruta o camino, y eso enmarcados en un contexto o situación actual. Generalmente así es lo que vemos, las personas que son líderes llegan a un objetivo a través de un camino y logran ese objetivo. Pero hay algo fundamental en la concepción actual de liderazgo, que es la búsqueda del bien. O sea, ese objetivo, el alcanzar esa meta, debe también estar plasmada en la búsqueda del bien. Si no es la búsqueda del bien, no estamos hablando de liderazgo, sino simplemente estamos hablando de personas destacadas en su ámbito, de grandes estrategas, tal vez de grandes referentes, pero si no lo que hacen no está encaminado hacia el bien, entonces no estamos hablando de un verdadero liderazgo o simplemente liderazgo, estamos hablando de otra cosa, como les dije, de grandes estrategas o de personas destacadas en su ámbito, de referentes. Me di a la tarea desde el año pasado de elaborar una visión actual del concepto de liderazgo, una visión tal vez muy propia, y se las voy a compartir. Este es mi concepto de liderazgo. Liderazgo es una forma de vida bajo un marco de valores positivos y responsabilidad social que tiene por finalidad formar y formarse, solidarizarse y generar sinergia con los demás mediante el logro de un propósito trascendente. Y esta
concepción del liderazgo, además de estudiar autores que se dedican a esto, el deporte me ayudó a consolidarla, el deporte y en particular también el karate-do. Y hablando del deporte, voy a compartir con ustedes la definición de deporte, la cual se encuentra en la Ley General de Cultura Física y Deporte de nuestro país, que dice: deporte es una actividad física organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental y el desarrollo social, ético e intelectual con el logro de resultados en competiciones. Y si se fijan, empata perfectamente la definición de deporte con la definición de liderazgo, porque aquellos que les preguntan, ¿y qué es el deporte? Ellos dicen, es una forma de vida. Y es un marco, hay un contexto que es el reglamento, que son las canchas, que en nuestro caso es el tatami, las competencias, en el caso del liderazgo son los valores, el marco de valores, la responsabilidad social, pero siempre teniendo el fin de formarse, de ser mejores personas. Claro, uno para el logro de un propósito tal vez trascendente y el otro logro de resultados en competiciones. Bien, Karate-do. El Karate-do es una disciplina marcial originaria de Okinawa, y esta isla de Okinawa y todo el archipiélago Ryukyu pasó a ser parte de Japón a finales del siglo XIX. Esta disciplina de combate, desde mi punto de vista, tiene varias aristas. Vamos a imaginar una figura geométrica como un poliedro. Está ese poliedro en donde tenemos varias aristas. Cada arista es una visión. Y en ocasiones tenemos que ver el Karate-do desde una visión, digamos, por ejemplo, desde el kumite deportivo, y desde esa visión alimentar el Karate-do, desde esa visión potenciarlo. Pero en ocasiones vamos a tener que cambiar o rotar esa arista de Karate-do y vamos a tenerlo que ver desde el punto de vista de kata, o tal vez desde el Kihon, hablando del puro Kihon, que es el básico, que son las técnicas básicas, tradicional, o desde el punto de vista de su filosofía, de tal manera que siempre mantengamos esa esfera o ese poliedro de una forma lo mayor simétricamente posible. Es decir, un Karate-do más global, un Karate-do más funcional a esta era actual. Es lo que busco con ese Karate-do. Pero, ¿qué es Karate-do? El concepto de Karate-do, vamos a diferenciarlo, y ya gente de Karate-do lo sabe. Tenemos el kanji kara, que significa vacío, el kanji te, que significa mano, y el kanji do, que significa camino. Entonces, tal vez una traducción literal, Karate-do es el camino de la mano vacía. Eso quiere decir que el Karate-do es el arte, o mejor dicho, es el sistema de defensa sin el uso de armas. Las armas que tenemos son nuestras propias manos, las piernas, todo el cuerpo son las armas que vamos a utilizar para el desarrollo de ese combate, pero también nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu forman parte de esas manos y que están implícitas en ese concepto de te. ¿Ok? Para fines prácticos y de esta conferencia, Karate y Karate-do lo vamos a manejar de forma indistinta, así como karateka y karatedoka. El ver estas diferencias o discernir si es lo mismo o no forma parte de otra ponencia o de otro foro. Por eso en esta ocasión voy a hablar de Karate-do y karate de forma indistinta, así como de karateka y karatedoka también de forma indistinta. Bueno, esta concepción de Karate-do, desde el punto de vista de uno de los fundadores de los estilos tradicionales de karate, como lo es Ken Wamoguni, él concebía el karate como Kunshi no Ken, es decir, un puño de caballero, puño de justicia. El Kunshi es una persona ideal, una persona justa, una persona sabia, que hay que esforzarse mucho por serlo, por alcanzarla. Y que en qué es puño se refiere en sí al arte del karate, el transitar por esa vía. Ken Wamoguni
decía que el fin último del karate es hacer de quien lo practica una mejor persona, un ejemplo de cabalidad en su comportamiento, tanto para los compañeros del dojo como para la sociedad. Es decir, así lo concebía Mabuni, un líder. O sea, el fin último del Karate-Do es formar líderes. Por otro lado, y por su parte, otro de los fundadores de otro de los estilos de Karate-Do, Hishin Funakoshi, tenía otra máxima: Karate Nisen Tenashi. En karate no existe un primer ataque. Como el karate es el arte de la defensa, entonces nunca debemos atacar primero, pero no es quedarnos nada más ahí, no atacar, sino es una actitud mental de no estar ansioso, inclinado hacia la lucha. El hecho de entrenar karate no implica que debes de golpear a otros o utilizarlo a manera de maldad en algún momento fuera del tatami. Entonces, Funakoshi decía que aquel practicante del karate no debe tomar nunca una actitud bélica, tampoco ser el causante de incidentes, el causante de conflictos. Una persona de Karate-Do no destruye, debe de tener las virtudes de la calma, la prudencia y la humildad. Y es buscar no solo atacar, sino vamos más allá, vamos más profundo, sino conservar, preservar la vida. En estos momentos de contingencia lo que queremos es conservar la vida, es no enfermarnos, no caer en el hospital. Entonces el Karate-Do, la filosofía del Karate-Do nos ayuda a eso, a mantener la paciencia, quedarnos en casa, controlar esa ansiedad. Busca también el equilibrio social y busca el cuidado de la naturaleza. Esas son las máximas o el fin último del Karate-Do. Es forjar el propio carácter, cultivarse a sí mismo, mejorar continuamente. Cada clase, cada seminario, cada entrenamiento, cada reto, cada competencia debe ser una mejor persona. Debes terminar siendo una mejor versión de ti mismo. No solo como una persona integral, sino como integrada, es decir, una visión holística del ser humano completa. No nos podemos desprender de cada una de nuestras partes, no solamente en lo físico, sino en lo intelectual y más allá, más profundo, sino en algo superior. Todo el ser humano se compone de algo sinérgico y esa visión integrada nos lleva a definir el concepto de formación integral. La formación integral, vamos a ver ahorita unas aproximaciones hacia ella, y quiero, no es precisamente la formación integral, pero sí es una concepción cercana, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud no se contempla, no lo contempla la Organización Mundial de la Salud como algo simplemente biológico, sino tienes que estar en un equilibrio con la sociedad, con tus pares, con las demás personas, pero también mentalmente debes de mantenerte en cierto equilibrio. Gutiérrez San Martín también decía que el ser humano es una entidad global formada por 3 dimensiones: biológica, psicológica y social. Es decir, esas dimensiones de las personas no son finitas. La persona la mantenemos en nuestro centro de estudio, lo mantenemos en el centro siempre de todo quehacer, de toda actividad. La persona siempre debe mantenerse al centro. Y cada una de esas dimensiones no es que secunden a la persona. Ahorita lo vamos a mostrar gráficamente como que forman parte de esa persona, pero están en sí integradas en ella. Y cada una se debe desarrollar armónicamente para formar una sinergia y al final de cuentas ser una mejor persona. Y todo esto es un proceso formativo, y un proceso formativo que lo podemos hacer a través del Karate-Do. Y esta visión integral o esta formación integral que varios autores han abordado también lo tenemos dentro del Karate-Do. Dentro del Karate-Do tenemos un concepto filosófico esencial y que se debe practicar y que se debe ver en cada uno de los dojos, y ese concepto es
Shin-gi-tai. Shin-gi-tai, el Shin se refiere a mantener una visión integrada de mente, espíritu, corazón, sentimientos, emociones. Gi se refiere a la técnica o a los conocimientos en Karate Do. Ahí es donde va englobado las defensas, los ataques, el pateo, la mecánica correcta, el cómo actuar con tu compañero en términos técnicos, en términos mecánicos, pero también tu cuerpo, es cómo cultivas a tu cuerpo, que tu cuerpo es importante su cuidado, es importante la alimentación que tengas, la correcta alimentación, el no caer en vicios, el consumo de sustancias nocivas, es el cuidado de tu cuerpo, pero también es el descanso, es la actividad de sueño, es mantenerte libre de estrés, eso va con cuestión de mente y cuerpo también, todo va como un círculo indivisible en donde nosotros como personas tenemos que tender a esto, mantener ese equilibrio y situarnos siempre en el centro. Pero lograr esa armonía y ese equilibrio no es estático, no quiere decir ya lo logramos y ahí se queda. Una vez que lo logramos, vuelve el desbalance, entonces tenemos que mantener ese equilibrio dinámico en el Shin-gi-tai. Y al tratar de mantener ese equilibrio en el Shin-gi-tai, nos estamos formando en cada una de las dimensiones de la persona, como lo manejaban los autores anteriores. ¿Y por qué hablamos de esta formación integral, de forma integrada? Porque la formación integral es la base del liderazgo. Ya lo decía Kobe, él planteaba el concepto de liderazgo centrado en principios. Lo ve como una transformación integral del ser humano. Y entonces cada una de las personas que se encargan en el proceso formativo, en el proceso educativo, en nuestro caso, coaches, entrenadores, en el caso del karate, los mismos senseis, los shihanes, son líderes formativos o líderes educativos. Cada directivo, cada maestro, cada coach se convierte en personas que tienen condiciones específicas frente a ese sentido formativo. Deben ser ejemplo. Y tenemos que procurar la formación integral de las personas para que esa formación integral de las personas se convierta en una formación integral de las organizaciones, de las instituciones. En esta diapositiva puse una imagen de dos referentes del karate. Una es la española Sandra Sánchez y la otra la japonesa Shimizu. Y ambas están en un campeonato internacional a nivel mundial y se dan cuenta que llegaron a la final. Y no es la primera vez que llegan juntas a la final, sino ya se encontraron varias veces, son grandes amigas. Pero aunque saben que es rival deportiva, vean la genuina sonrisa que tienen y cómo genuinamente se dan la mano con esa sensación de admiración y con ese respeto. Y vamos a tomar ese respeto como ejemplo para explicar lo siguiente. El respeto yo lo adquiero a través de la práctica del Karate Do. Y ese respeto se ve desde el inicio a través del saludo. Y ese respeto lo llevo a las competencias y ahí se ve genuinamente cómo está respetando a su rival. Y ese respeto que forma parte de esa formación integral que queremos va a contribuir al desarrollo del liderazgo. Pero ese liderazgo no va a ser auténtico, genuino y global si no hay una transferencia de ese principio que estamos diciendo de respeto hacia otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, con nuestros estudiantes en el ámbito universitario. Ese respeto que se vea con sus compañeros, el respeto con los maestros, el respeto a los directivos, el respeto a los coaches. Y en la vida profesional, el respeto a tu trabajo, el respeto a tus superiores, pero también ese respeto a tus pares y a tus colaboradores subordinados también. Tiene que haber también un respeto social. Si tú respetas en el tatami y no respetas las normas de tránsito, por ejemplo,
no respetas a las personas en la calle, eres de los que tiras basura, entonces no se ha cumplido completamente y no estás formado en esa dimensión de respeto completamente. Cuando llegas a tu casa tienes que respetar a tu familia, tienes que respetar a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, a tus hijos, tienes que respetar a tus padres y también el respeto a ti mismo. Y ese respeto a ti mismo no cayendo en excesos, cuidando tu cuerpo, conservando ese principio de Shingi-Tai, cuidando tu mente, estudiando. Si tú puedes manifestar lo aprendido en el dojo, lo aprendido en el tatami, lo aprendido en esa academia de karate y lo aprendido en las competencias se manifiesta en otros roles que tienes, en otros ámbitos de la vida, entonces ya lograste ese principio de transferencia. A eso se le llama congruencia y estás transitando de ese aprendizaje en el karate a la formación integral y por ende hacia un liderazgo contundente. Y ya que entramos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de diferentes tipos de liderazgo. Hay muchas clasificaciones de liderazgo, pero ahorita vamos a hablar específicamente de 3 tipos de liderazgo. Un liderazgo transaccional, que es aquel definido por una relación de influencia con la otra persona, ya sea esa influencia económica, un intercambio material, por puestos o rangos de poder. Y el líder transaccional se apoya en premios y castigos para motivar, entre comillas, a los subordinados. Su capacidad de influencia coincide con su capacidad de ofrecer o retirar incentivos, no va más allá. Y los resultados en los rendimientos están topados a que si tengo más para darte o no darte, o sea, es algo muy de intercambio, ese líder transaccional. No quiere decir que todo en este liderazgo sea negativo, sino aquellos líderes transaccionales son buenos negociadores, o sea, consiguen lo que quieren de alguna manera, pero a algunas ocasiones a pesar de pasar por otros, ¿no? Pero ese liderazgo transaccional también, el líder negocia bien con sus superiores, negocia bien con sus subordinados, con sus pares, pero con los subordinados se vuelve muy enérgico, muy autoritario. Hay algunos coaches, algunos senseis que son extremadamente autoritarios y es el liderazgo, mal entendido, que más se desarrolla en las organizaciones, el líder transaccional. Otro tipo de liderazgo es el liderazgo transformacional. ¿Qué quiere decir este liderazgo? Es una relación personal con el colaborador que además de buscar la retribución y el atractivo económico, hay un atractivo de trabajo. Por eso engloba también al liderazgo transaccional. Busca, mediante una labor bien hecha, satisfacer necesidades reales de personas, colectivos o de la sociedad en general. Pero ese atractivo supone un reto, pero un reto de desarrollo profesional, y hasta ahí se queda ese reto profesional. Más adelante tenemos otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo trascendente, y es el que queremos llegar. Ese liderazgo trascendente genera una mayor capacidad para desarrollar y retener talento. Es aquel que sabe no nada más delegar, sino potenciar a sus colaboradores, es decir, aquel que empodera a sus colaboradores, aquel que sabe delegar, pero sabe formar más liderazgos. El líder trascendente es más ambicioso, pero ambicioso en colaborar más con una sociedad, en que el propósito sea más de ayuda, sea más integral, sea de una transformación social. Y al mismo tiempo, ese tipo de liderazgo, ese tipo de líder es más humilde. Entre más aumenta la ambición, más aumenta la humildad. Es decir, entre más tienes, más desapercibido debes pasar, pero siempre debes estar presente. Bueno, ¿en qué ámbitos podemos utilizar nosotros un buen liderazgo? Ya ahorita que hablamos de liderazgo trascendente, ser un líder trascendental.
Pues claro, siendo un CEO o manejar grandes empresas, grandes organizaciones, o ser un gran referente del deporte, un líder deportivo. Pero no solamente ahí se queda el liderazgo, tú puedes desarrollar un liderazgo en tu campo de acción, en tu metro cuadrado. Ese liderazgo que vas a desarrollar es con tu familia. El poder llevar a tu familia es una comunidad en donde tienes que entablar relaciones con los miembros de esa familia, pero también un liderazgo con la sociedad, con el lugar en donde vives, con tu comunidad inmediata y también con tu medio ambiente. Ser más noble con tu medio ambiente, ser más sensitivo con esa parte. Esos son los ámbitos del liderazgo. No sé, en la siguiente parte de la ponencia voy a explicar ciertas competencias que se pueden adquirir practicando Karate-Do y que se van a aplicar en el desarrollo del liderazgo, pero hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita. Fíjese, maestro, que no tenemos al momento ninguna pregunta. Abrimos el espacio y aprovechamos para invitarlos a que nos generen preguntas, dudas, saludos. Tiene muchos, maestro. Tiene saludos por parte de... Muchas gracias. Parte de Alex Ávila, Dante, y dicen saludos, Sensei. No, muchas gracias. Saludo y un abrazo a todos mis compañeros, maestros de karate, los maestros deportivos, las autoridades. Un saludo para todos. Grandes personas todos. Qué bueno. Pues entonces podemos continuar con la ponencia y a ver si al final le damos otra opción a preguntas y respuestas. Excelente, maestro. Ok. Competencias del Karate-Do para liderazgo. Ya había comentado por ahí, hablando del Shingitai, existen 5 Shin deseables inseparables de un karateka. Se trata, y vuelvo a repetir, de una comunión entre espíritu, mente, sentimientos, emociones, y todo esto como una unidad de acción. Estos palabras, nosotros lo vamos a tomar más que nada como conceptos, y son conceptos muy antiguos y a veces olvidados en los dojos modernos, necesarios para la formación del carácter de un líder exitoso. El practicante que no los interiorice limitará su evolución. Para comenzar a hablar de estos shins o estas características, estas competencias, nos vamos a remitir primero a los practicantes. Cuando uno ingresa a entrenar Karate-Do, cuando es cinta blanca, ya sea pequeño, en nuestra adolescencia o como adulto, iniciamos con mucha euforia, con muchas ganas, con ese hambre de aprender, de comerse el mundo. Entonces viene la primera técnica y ¡pah! Tiras el golpe con mucha energía, ¡pah! La defensa y tiras la defensa. Pasa el tiempo, pasan meses y te dice el maestro, ¿sabes qué? Tienes que volver a practicar el Tsuki. Entonces, por ahí empieza a bajar el entusiasmo. Ya no existe el mismo amor al aprendizaje, al menos que aprendas una técnica nueva, que aprendas una kata nueva. Ahí sí, ese hambre por aprender se vuelve a encender. Sin embargo, muchos al llegar a cinta negra piensan que es el final del camino y no se dan cuenta que es el comienzo del camino, que es cuando estás listo para empezar a aprender el verdadero Karate-Do, un Karate-Do más real, un Karate-Do más genuino, que todo el tránsito anterior fue un propedéutico, hablando en términos universitarios, cinta blanca, cinta amarilla y todas las demás, los demás grados antes de la cinta negra, fueron parte de un propedéutico que te avala para empezar a aprender Karate-Do ya siendo cinta negra. Cinta negra no quiere decir ya lo sé todo o ya tengo que dejar de entrenar, sino ya estoy preparado para empezar a aprender el verdadero Karate-Do. Y mantener ese espíritu de ese principiante es el primer concepto que quiero que veamos. Shoshin. Shoshin es corazón del eterno principiante, mente del aprendiz o ese primer espíritu. Es una actitud de apertura, entusiasmo, cero prejuicios,
una humildad al aprendizaje, incluso cuando se estudia a un nivel avanzado. Es el estado de atención. Aquí esta parte. Consciente, abierto a aprender constantemente de todos y de todo. Permite al veterano ver aquellas cosas que no veía al principio. Y esto es algo muy importante. Muchas veces cuando llegamos a cierta madurez, y no solamente en Karate-Do, sino en cualquier otra disciplina, en cualquier otro ámbito, llegamos a un cierto dominio y entonces perdemos esa hambre por conocer más. Debemos de mantener siempre ese espíritu de Shoshin, de ser abiertos al aprendizaje. Y ahora platico lo que vemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tenemos necesidad o nos gusta leer, nos gusta la lectura, leemos un libro cuando estamos en preparatoria, cuando estamos en la universidad por mero gusto, y años más adelante o ahorita que estamos en esta contingencia, en este encierro, pues leí este libro, era muy bueno, vuelvo a releerlo, vamos a encontrar nuevos aprendizajes o vamos a retomar aprendizajes olvidados. Y entonces tu espíritu vuelve a ser verde, vuelve a florecer ese espíritu de aprendizaje. O cuando ves alguna película, alguna serie, ahorita con las nuevas plataformas y que la ves, o la ves más adelante cuando estás más avanzado, más sensible, o tienes un mayor grado de madurez, encuentras nuevas cosas, nuevos sabores, nuevos aprendizajes, o simplemente una charla como esta, alguna conferencia, o cuando platicas con un amigo, o cuando llegas a tu casa y tienes esa inquietud ya después de la calma de platicar con tu pareja y tienes ese intercambio de ideas enriquecedoras, entonces tienes esa capacidad de aprender, estás abierto al aprendizaje, ese espíritu de siempre querer saber más. Y eso nos va a llevar en el ámbito del liderazgo a tener una mayor capacidad de adaptación. El aprendizaje constante nos va a ayudar a adaptarnos a los cambios que vivimos, a aprender de las circunstancias, a tener una mayor apertura, a buscar nuevos paradigmas para solucionar, para sortear esos topes, esas barreras. Y nos permite reinventarnos constantemente, nos permite ser mejores versiones solamente de lo que fuimos la semana pasada, el mes pasado, de lo que fuimos ayer, sino de lo que fuimos en la mañana. Si nos dormimos teniendo nuevos aprendizajes, siempre seremos mejores personas. Y ahorita lo vemos con la parte de la contingencia generada por la pandemia del COVID. Nos tuvimos que adaptar a tener mayores labores a distancia, el home office, a aprender a utilizar mejor la tecnología, inclusive a utilizar de maneras nuevas las redes sociales, no solamente como una parte lúdica, como una parte de conocer noticias o de lo que piensan los demás, sino también, como en estas ocasiones, de formarnos, de capacitarnos, de reeducarnos. Entonces, si tenemos esa apertura, ya avanzamos ese pasito para ser líderes. Siguiente concepto, Zanshin. Inclusive Zanshin se encuentra incrustado en el reglamento actual de Kumite, dentro de los 6 criterios para otorgar un punto. Uno de esos es Zanshin, y Zanshin se refiere a estar mente en alerta permanente, un eterno vigilante. Es tener un estado elevado de conciencia, percibir todo, sentir todo, mantener los sentidos totalmente vibrantes, la vista, el oído, el tacto, pero ¿por qué no también el gusto, el olfato? Y desarrollar ese sexto sentido, esa intuición, el leer el lenguaje corporal del contrario. Eso es Zanshin. Es el estado de concentración antes, durante y después de la acción. Nos permite permanecer conectados a todo contexto, espacio, tiempo, uno o varios atacantes. Este estado de alerta también es estar atento a la mente
de los demás. Como bien lo decía, es leer esa comunicación corporal, esos gestos de las personas. Hay ocasiones que viendo eso nos damos cuenta si la otra persona tiene miedo o los puntos débiles por dónde podemos atacar, o también ver los puntos fuertes y saber si nos tenemos que cubrir más la parte superior o la parte inferior, ver qué habilidades tiene el atacante, la otra persona. Y esto llevado a otros campos de la vida y aplicados hacia el liderazgo es precisamente identificar dónde estamos. Esa descripción de espacio-tiempo, cuáles son los desafíos actuales, pero también las bondades del entorno inmediato que tenemos. Una de las principales herramientas, cuando hablamos de una persona o hablamos del Karate-Do en el ámbito combativo, hablamos de un pensamiento táctico operativo, pero esto llevarlo ya más a las organizaciones, vamos a hablar de una planeación. El hecho de tener Sanshi es planear, saber dónde estamos, y eso, identificar en la parte interna de la organización o de nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Y en el contexto donde nos desenvolvemos, identificar esas amenazas, identificar también las oportunidades que tenemos. Las amenazas en el estado actual, en estos meses, es que no podemos salir, no podemos convivir físicamente con otras personas. Tal vez tenemos que cerrar las escuelas, las universidades, las academias de karate, los dojos, pero las oportunidades que tenemos es este aprendizaje que tenemos a distancia, es el conocer cosas nuevas, es el no movernos de casa, el ahorrar tiempo de ese transporte para aprovecharlo en otras ocasiones. Eso lo debemos de ver como oportunidades. Eso nos da el Sanshin, el tener un radar y poder ver todo y tenerlo todo presente en ese momento. Esa es una cualidad importantísima del líder. Fudoshin. Fudoshin, mente inmóvil, corazón inflexible, espíritu inquebrantable. Este estado nos permite recibir, ceder, redirigir la agresión sin que nada nos afecte, dar serenidad ante ataques que deberían superarnos y sin embargo son repelidos. Nos ayuda a evitar que los pensamientos, sentimientos y emociones se noten en el exterior y nos ayuda a mantener nuestra estabilidad interna y externa. Esto, de alguna manera, esta mente inmóvil o corazón inmóvil o no mostrar esas emociones, esos sentimientos nos ayudan en el combate, en el kumite del Karate-Do, a que nuestro contrario no nos lea, no sepa si tenemos miedo, que nos vea seguros, que nos vea con ese temple. También, si por ejemplo recibimos un ataque y ese ataque nos causa dolor, no mostrarlo, porque en ese momento no conviene mostrar ese dolor, sino va a haber esa parte débil de nosotros y va a seguir ahí, dando una tras otra. Pero también el Fudoshin es no mostrar de manera exagerada esa euforia, esa alegría. En algunos momentos no es conveniente mostrarlo. ¿Por qué? Porque si en plena pelea mostramos esa euforia o esa alegría, ¡ah, bravo! Pude meter ese punto hablando del comité deportivo, o pude derribarlo en un ataque de defensa personal, y me vanaglorio, pierdo las otras bondades, pierdo el Sanshin, pierdo el Soshin. Entonces el Fudoshin es mantenerse estables ante esas agresiones. No es que no mostramos las emociones, sino las emociones van a salir. Lo que pasa es que yo las tengo que identificar cuando nazcan, las identifico, las canalizo y finalmente las controlo. Eso es Fudoshin. Eso nos va a ayudar en otras situaciones, por ejemplo, a mantener la calma cuando sufrimos algún accidente. ¿Quién no tiene prisa y va en la carretera y de repente, ¡pam!, se poncha una llanta y entonces dice, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? Y no, el Fudoshin ayuda a mantener esta serenidad, a pensar mejor y a obtener mejores soluciones. O fallas un penal, fallas un tiro a la canasta, o pierdes un kumite,
o te vas a enfrentar contra un rival que aparentemente es más fuerte y te puede ganar, tienes que mantenerte tú estable, sereno y dar lo mejor de ti. Eso es Fudoshin. O en el ámbito universitario, en el ámbito académico, en el colegio, cuando vas a presentar un examen, si dejas que te controlen esas emociones, esos sentimientos, no vas a dar lo mejor de ti, y cuando salgas del examen y estés más tranquilo vas a decir, esa pregunta, la respuesta era esta, la encontré, yo la tenía, ¿y por qué no salió en ese momento? Te ayuda a mantener la calma, y como líder, a tener una mayor templanza, y ese Fudoshin es un apoyo para desarrollar resiliencia, y entonces hace que lo imposible se vuelva posible. Vamos con el siguiente concepto, Mushin. Los tres conceptos anteriores, yo los agruparía en una esfera tripartita, en donde tenemos que tener esas capacidades de aprendizajes para la adaptación, el ver el medio ambiente y saber con lo que yo cuento, y el poder controlar lo que está a mi alcance, quiere decir mis emociones, mis pensamientos, identificarlos para poder canalizarlos y finalmente controlarlos. Pero si todo eso no lo practicamos, no va a ser parte de nosotros. Y este es el siguiente concepto, Mushin. Mushin no mente. ¿Pero qué quiere decir eso de no mente? En Karate Do, en ese combate, en esa batalla, que el espíritu de la acción no esté encadenado al pensamiento. Que después de la práctica consciente, el ejecutar de manera innata y magistral. Por eso es practicar, practicar, practicar una y otra vez la técnica, hasta que la hagamos propia, como si hubiésemos nacido con esa técnica, como si hubiésemos nacido con esa competencia, como si el sacar un tsuki, el sacar una patada, un geri, el sacar esa defensa fuera parte de nosotros. Es el estado mental, ya después de que practicamos, nos mantiene tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de lo que tenemos, de lo que forma parte de nosotros, sin miedo, ni ira, ni ansiedad. Ese no mente se refiere a que primero tengo que estudiarlo, tengo que analizarlo, tengo que ser consciente de la mecánica del movimiento, practicar, 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 y después se ejecute de forma innata, sin que pase del pensamiento. Yo veo cuando voy a necesitar cierta técnica y salga natural, salga rápido. Eso en otros contextos se puede ver, por ejemplo, al momento de aprender a andar en bicicleta, que estamos pensando, pedaleo, me voy de un lado, me voy de otro, mantengo el equilibrio, ¿cómo le hago? Estar consciente de esa parte. O cuando empiezas a aprender a manejar, espejeo, acelero, freno, un freno de mano, primero piensas, estudias, analizas, pero ya cuando lo forma parte de ti, ya manejas de forma natural, ya no estás pensando cómo manejar, al contrario, te fijas en el camino, cómo llegar a cierto lugar, qué es lo que vas a hacer en el día. Entonces el manejar ya es parte innata de tu persona. Otro ejemplo, los cirujanos o los abogados o cualquier profesión, estamos hablando de que si ya ejecutaron, entendieron cómo hacer una cirugía, hacen 1, 2, 100, 1000 cirugías, aunque sea diferente, aunque cada caso sea distinto, cada combate es diferente a otro, se va a poder desempeñar de mejor manera. Quiere decir que se puede entrenar esa habilidad. Al cerrar una negociación, también una venta, también si lo practicas, puede ser un as. Y entonces, el liderazgo no es que se nazca siendo líder, se nace teniendo ciertas habilidades, pero si no las sigues desarrollando, si no desarrollas otras habilidades, si no las entrenas, si no las aprendes, si no las practicas, no puedes llegar a ser un líder. El líder entonces se puede formar.
Y cuando ya está formado, quiere decir que estás en un estado de mushin y lo tienes que estar alimentando constantemente. ¿Y cómo lo alimentas? Con disciplina, con constancia y con compromiso. Una disciplina, pero una disciplina no, como siempre te dicen, el deporte, el carácter te hace ser disciplinado. No, una disciplina es cuando estás motivado, las cosas son fáciles de hacer. Hazlo cuando no estás motivado. Hazlo cuando no lo quieres hacer. Hazlo cuando no tienes los recursos necesarios, cuando no tienes el dinero, cuando no tienes el tiempo, hablando de recursos, tiempo, dinero, cuando no tienes los conocimientos, cuando no tienes la habilidad. En ese momento es cuando debe entrar esa disciplina y esa constancia y el compromiso para lograr la meta que te has planteado, el compromiso contigo mismo, el compromiso con la institución, el compromiso con tu organización, pero también el compromiso con ese objetivo trascendente que nos planteamos al inicio. Cuando hayas trabajado y lo formes parte de ti, vas a llegar a ese estado de Mushi. Y como bien lo decía Miyamoto Musashi, practica hasta que la mente olvide y el cuerpo recuerde. Mushin. Y por último, quiero explicar Senshin. Senshin se refiere a liberar la mente, a ese espíritu que trasciende. Es el equivalente a un estado de iluminación, es un estado de plenitud bajo el marco de la buena lid, de la buena pelea, del buen enfrentamiento, y es el desapego a lo material, por el simple hecho de ser material, el disfrutar la vida, la búsqueda de la paz, la reconciliación, inclusive el ganar sin pelear. Y estoy hablando de esas batallas de la vida. El Senshin va muy de la mano con el fin último del ser humano y con que algunos autores y filósofos antiguos comentan que es el fin último de la vida, el ser feliz, el buscar tu proyecto de vida. Si tú tienes claro tu proyecto de vida y vas paso a paso construyendo ese proyecto de vida, estás llegando a ese Senshin. Si tú aprendiste, entrenaste, no importa si consigues el oro o no, si diste tu máximo esfuerzo, vas a estar tranquilo contigo mismo y va a salir una felicidad genuina. Sin embargo, esa felicidad genuina siempre es efímera. Es como cuando un estudiante dice, cuando termine la prepa ya voy a ser feliz. En la universidad me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, porque ya es la carrera que yo escogí. Estás en la universidad y dices, te topas con pared. No, voy a ser feliz cuando tenga mi título. Y entonces no eres feliz en el transcurso, sino hasta que tienes tu título. Terminas, tienes tu título, bravo, y ya eres feliz, no, porque ahora tienes que trabajar, y va al siguiente objetivo, y ahora tienes que tener pareja, tienes que tener novia, novio, tienes que casarte, y ahí vas con el que sigue, y ¿cuándo eres feliz? Tienes que disfrutar el proceso. Un líder disfruta, es feliz. Es feliz en esos pequeños momentos. Si tú te pusiste como meta abrir un negocio, cuando ya lo abriste, disfrútalo. Ya vendrán nuevos retos. Si ganaste una competencia, si terminaste una carrera, si tu objetivo fue avanzar 2, 3 rondas y lo lograste, disfrútalo. Si tu objetivo es jamás he metido un punto, es meter un punto, disfrútalo. Disfruta que terminaste una etapa académica. Disfruta todo eso. Busca la mejora de tu ser. Elabora un proyecto de vida y disfruta la vida. Aquí quiero aprovechar con esto una máxima, o leer una máxima de Ken Wamoguni, y retomamos el Karate-Do, y él comentaba, qué alegre es remar asiduamente, olvidándolo todo, hacia la isla del arte. Ahí está su propósito trascendente.
La isla del arte es el Karate-Do, es la vida misma. Pero dice que alegre es remar. Alegría no solamente cuando obtienes el resultado, sino disfrutar del proceso. En el proceso también está la ganancia y en el proceso también está la felicidad. Cuando llegas al dojo, cuando llegas al lugar del entrenamiento y convives con tus compañeros, cuando convives con otros maestros, cuando aprendes de ellos y disfrutas de ese proceso, tu corazón está alegre y estás remando hacia ese fin último, que es formarte, que es ser feliz, que es contribuir a tu proyecto de vida. Eso es lo que nos quiere decir Ken Wamabuni. Y pues bueno, esta plática la quiero terminar leyendo por ahí una historia muy bonita, que en otras pláticas, en otras conferencias la he dado y deja mucho para la reflexión. Y por eso pongo esta pantalla. Había una joven estudiante y karateca que una vez fue a ver a su madre. Le contó sobre los momentos que estaba viviendo y lo difícil que le resultaba salir adelante entre la escuela, los entrenamientos. Continuamente sentía que podía ganar el torneo, pero también en otras ocasiones terminaba perdiéndolo. Y también atravesaba por lesiones, que el hombro, que la rodilla, y para acabarla de amolar ahorita el coronavirus, el encierro. No sabía cómo le iba a hacer para seguir luchando y que estaba a punto de darse por vencida y abandonarlo todo. Ya estaba cansada de luchar y empeñarse por vencer los obstáculos. Tenía la impresión de que tan pronto lograba algo, se encontraba con otro problema y surgía otro y otro y otro. Su madre pacientemente la escuchaba, le pidió que la acompañara a la cocina. Llenó 3 ollas con agua. En la primera colocó zanahorias, en la segunda colocó huevos y en la última colocó granos de café molidos. Sin decir una palabra, esperó que el agua de las ollas empezara a hervir. Unos 20 minutos más tarde, apagó el fuego, retiró las zanahorias y las colocó en un recipiente, hizo lo mismo con los huevos, luego con un cucharón retiró el café y también lo puso en otro recipiente. Dirigiéndose a su hija le preguntó, ahora dime lo que ves. Y la hija le contestó, veo zanahoria, huevos y café. La madre le pidió que se acercara y tocara las zanahorias. Estaban blandas. Después le pidió que tomara un huevo y lo pelara. Una vez retirada de la cáscara, pudo observar que el huevo se había endurecido. Finalmente, le pidió que tomara un trago de café. La hija sonrió al oler el rico aroma que despedía la infusión. Entonces la hija preguntó, ¿a qué viene todo esto, mamá? La madre le explicó que cada uno de esos objetos había tenido que enfrentar la misma adversidad. El agua hirviendo. Todos estamos ante la misma adversidad, pero cada uno había actuado de forma diferente. La zanahoria, que era dura, resistente en el momento de haber sido colocada en el agua, sin embargo, después se volvió blanda, débil, frágil. El huevo, que su cáscara lo había protegido, el líquido interior que era suave, después de haber pasado por el agua hirviendo, el interior se endureció. Sin embargo, los granos de café molidos eran singulares. Una vez colocados en el agua hirviendo, fue el agua la que cambió. ¿Con cuál de estos elementos te puedes identificar?, le preguntó a la hija. ¿Cómo le respondes a la adversidad cuando toca a tu puerta? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Piensa en esto. ¿Qué soy? ¿Soy la zanahoria que parece ser fuerte, pero con el dolor y la adversidad me marchito y pierdo mi fuerza? ¿Que cuando vas perdiendo en las competencias te debilitas, te frustras y dejas de ser combativa?
¿Eres el huevo que al principio tiene un corazón blando, pero cambia con el calor? ¿Que al final tienes un corazón duro? ¿Tienes un espíritu fluido, pero al atravesar una circunstancia, una muerte, una separación, un problema económico o alguna situación difícil, te vuelves dura y rígida? ¿Será que en los entrenamientos todo sale bien y al momento de competir te paralizas? ¿Te cuesta trabajo tomar decisiones acertadas? Y en lugar de tranquilizarte, te irritas, te enojas contigo mismo, te enojas con el coach, te enojas con los competidores, te enojas con el juez, con todos los demás, con cualquier persona que se mueva estás enojada, pero no contigo mismo. Te has endurecido. O es que eres como los granos de café. De hecho, el grano hace cambiar al agua caliente, precisamente a la circunstancia que le produce dolor. Cuando el agua se calienta, el grano libera la fragancia y el sabor. Si tú eres como el grano de café, entonces cuando las cosas han llegado a su peor momento, tú empiezas a mejorar y a cambiar la situación creada alrededor tuyo. Te puedes elevar a otro nivel en los momentos más sombríos y al enfrentar enormes desafíos. Llevas el ritmo y el manejo de tu competencia en todo momento. Cuando vas arriba en el marcador, al igual que cuando vas abajo. Cuando el público está a favor o cuando el público está en contra. Cuando tienes coach o cuando no tienes coach. ¿Cómo enfrentas la adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Muchas gracias y cierro esto siendo grato, porque la gratitud también debe ser una virtud de un líder, agradeciéndote, Tania, agradeciéndole a nuestro secretario técnico, al doctor Merodio, agradeciendo a todos los que nos han escuchado. Arigato gozaimasu. Gracias a todos. Gracias, Tania. Maestro, ¿Preguntas o respuestas? Maestro, qué gusto escucharlo. Antes de cerrar su conferencia, que por cierto me hizo recordar un poema de Rudyard Kipling, autor inglés, que en su poema, sí, justamente él menciona, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer que de tus pensamientos sean tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, así continúa todo el texto. Al final dice, lo mejor es que vas a ser un hombre, una mujer, hijo mío. Se lo dedica a su hijo. Y bueno, pues ahorita aprovechando esta parte, me lo hizo recordar. Pero bueno, quisiera darle voz a los participantes, que ya tenemos muchas preguntas y 3 manos levantadas. Por favor, le vamos a dar la palabra a José Pantoja, que nos haga su comentario. Muy bien, saludos, José, adelante. Hola, Sensei, buenas tardes. Yo quería preguntar que, bueno, a nivel personal, que si usted cree que debería de formarse en cada karateca un líder en los dojos y también cómo compartir ese liderazgo en los dojos, ¿no? Porque de repente cada líder tiende a querer llevar el grupo, pero ¿cómo podemos hacer para que cada uno pueda ser líder o qué recomendaciones usted podría dar? Gracias. Bien, José, bien, si todo mundo quiere ser líder y quiere manejar, entonces no es líder. El liderazgo se deja ser, se empodera, y entonces te dedicas a cultivarte a ti mismo, a mejorarte y a ser ejemplo, a tú dar lo máximo. Tú llegar siempre con karategi. Si hay personas que llegan sin karategi, tú ser el ejemplo y llegar con karategi completo. Tú ser el ejemplo de que llegas a tiempo. Empezar a calentar, hacer siempre con ganas y no poner peros a algunas indicaciones del maestro. Al tener siempre esa apertura, a cumplir con la clase completa. Si cada uno de los otros hace eso, entonces se están formando pequeños líderes, pequeños grandes líderes, porque son las raíces, pero de ahí se empiezan a formar. Y entonces el sensei se vuelve no nada más alguien autoritario, sino se vuelve un formador, un facilitador,
un potenciador de esas características. Y entonces tiene que decidir a quién le deja cierta tarea, a quién otra, para que puedan ellos desarrollar todas sus facultades y que las vayan identificando las partes positivas, pero también las áreas de oportunidad. Yo creo que depende de la tarea, esa tarea se lo dejas a tal o a tal persona. A veces la tarea que se les facilita, pero a veces la tarea que más se les complica para que puedan desarrollar esa característica. Gracias, José. Espero que se haya aclarado un poco a tu pregunta. Muchas gracias, Sensei. Sí, muy excelente respuesta. Gracias. Sí. Muchas gracias, maestro. Juan Carlos Bertrand pregunta, ¿cuál es la cualidad más significativa del liderazgo que debe de tener un entrenador y un padre, madre de familia para apoyar a su alumno, su hija o hijo en su preparación? Dos cosas, y una está en la que comenté, el Sanshin. El Sanshin es estar siempre alerta, estudiar al otro, o sea, saber como padre qué características, qué virtudes, qué bonanzas tiene tu hijo, pero que también qué áreas de oportunidad. También el maestro tiene que analizar eso sobre el estudiante y no, ¿cómo se dice? Cuando quieres que tu hijo sea tu reflejo, no hacer que él sea una extensión de ti, porque en muchas ocasiones el alumno se vuelve o quiere los logros que no pudo lograr el sensei, el maestro, o el alumno o el hijo, se vuelve parte como una extensión del padre. No, dejar ser al hijo verlo como una persona en su totalidad, que es genuina, que tiene intereses, que siente, que piensa. Entonces, la principal característica que tienes que tener como papá o como maestro para con tu hijo es el Sanshin, es ver qué es lo que hace, qué características tienes y empoderarlo con esa paciencia, con ese amor. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene saludos de Jorge Darwin Santiago Lara, desde Chiapas. Gracias. Y Gracias. Tiene un saludo del doctor Reyes Bernal. Gracias por compartir tu experiencia y buena actitud para seguir enfrentando Reyes, un abrazo. Los obstáculos que en la vida podamos encontrar. El deporte es un excelente dojo para practicar para la vida. Tenemos otra mano levantada. Vamos a darle la palabra a Ricardo Mata, por favor. Adelante, Ricardo, gusto de saludarte. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro, Ricardo, adelante. Muy bien, bueno, pues de antemano muchas felicidades por esta extraordinaria pues conferencia de liderazgo. Sobre todo, mi pregunta sería, hemos visto que en el karate mexicano han existido grandes líderes que han crecido con esta parte de crear organizaciones. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el camino para hacer crecer y duplicar nuestros instructores en esta parte? Eso sería, y bueno, felicitarte. Y también cómo manejar el ego, ¿verdad? Porque muchas veces, como bien decías en la conferencia, como que buscar el bienestar de la sociedad y cómo los instructores para nosotros poderlos potencializar. Y pues la pregunta sería, ¿cuál sería el camino para poder lograr ser un gran líder y crear varios instructores? Mira, Ricardo, en tu intervención hiciste la pregunta y diste la respuesta. La principal barrera que a veces como organizaciones, con personas no nos permiten estar unidos y remar todos hacia un mismo destino, precisamente es el ego, es la arrogancia, es ese vanagloriarse de lo que has vivido o de las glorias pasadas. Muchos deportistas, muchos karatecas y muchas personas viven del pasado. Cuando yo gané tal campeonato en 1990, cuando yo gané tal campeonato, saqué la medalla de oro en pero ¿qué has hecho ahora? ¿Qué haces como persona?
precisamente una estrategia, una de las estrategias para quitar el ego es empezar a tener estabilidad y tener congruencia en otros ámbitos, en otros roles donde te desempeñas en la vida. Si tú tienes congruencia con tus alumnos, si tienes congruencia en tu casa, o sea, si tú les dices a tus alumnos, ¿sabes qué? No fumes, no tomes, no caigas en vicios, y eres el primero que llegas a tu casa y cuando te dices quédate ahí y tú sales y fumas, entonces no eres ejemplar. Yo creo que una de las partes para empezar a quitarte el ego es no ser perfecto en todos los roles en donde te desempeñas. Tienes que empezar a eliminar el ego para avanzar como organizaciones, para avanzar en conjunto con este país y ceder. El reconocer también que la otra parte puede aportar ideas positivas, puede aportar trabajo positivo, puede llevar el barco hacia otra dirección. Muchas personas, dirigentes, maestros, se creen todólogos y no hay todólogos, te tienes que apoyar de especialistas. Tenemos que apoyarnos en nuestro país y para que el karate de nuestro país siga saliendo adelante y ha sobresalido y ahorita vamos por buen rumbo, que sepa delegar y se está sabiendo delegar. Pero hay que acercarse a esos entrenadores, como se está haciendo ahorita, a los grandes deportistas, pero también hay que acercarse a la academia, también hay que acercarse a la ciencia. La academia, la ciencia tiene mucho que aportar hacia el desarrollo deportivo del Karate Do. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, felicidades, gracias. Muchísimas gracias, maestro. Le vamos a dar la palabra a Jorge Darwin Santiago Lara. No sé si él ya habló. Adelante. No ha hablado, lo escucho. A ver, ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Hablo desde aquí, desde Chiapas, del dojo de UNICACH, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y me parece muy, muy importante todo lo que ha comentado en esta conferencia de liderazgo. Y hablaba usted de las habilidades de potenciar la parte de debilidades y fortalezas, pero me gustaría saber el lado opuesto de un líder. Entonces quisiera yo, porque se me hace muy interesante, importante, no nada más ver la parte fuerte del líder, sino la parte o la debilidad del líder, vaya, ¿cuáles serían esas características que afectan a un líder? Sí, Jorge, gracias por tu pregunta. Y el tema del liderazgo y empatado con el karate es muy amplio, no es suficiente una hora, no es suficiente una sesión para abordarlo en su totalidad, pero lo que tú comentas es muy cierto, y ya con el maestro, el sensei Ricardo, mencionamos la parte del ego, la parte de la arrogancia, pero también el miedo y el exceso de confianza son de las partes que al líder no lo dejan crecer. Ese miedo o que tus emociones te lleven a una frustración o a una enfermedad mental o física. Y entonces, como líder, o si tú quieres ser un líder, tienes que ver de qué manera vas tú drenando esas emociones. Si necesitas una intervención profesional, un psicólogo, un coach que siempre ayuda, o sea, no necesariamente es sabido que sea para alguien enfermo, sino tú como salud mental te debes de acercar a esos profesionales para que esas partes negativas se vayan disminuyendo, o simplemente con las personas con las que tienes mayor confianza, mayor afinidad o mayor amor, tú te puedes acercar con un buen alumno, con tu pareja, y entonces platicarle del miedo que sientes,
platicarle de que a veces tienes ese temor o ese coraje o que no pudiste lograr algo y entonces vas drenando esas emociones. Si tú vas drenando esas emociones, el ego va disminuyendo. Entonces, una de esas estrategias es precisamente drenar, canalizar esas emociones negativas, siempre respaldado de ti mismo, de las virtudes y respaldado de otras personas, de tu círculo de contención. De ahí es donde vas a ir drenando todo eso. Y platicarlo tanto lo positivo con lo negativo, con tu círculo más cercano, con tu círculo de confianza. Así puedes ir quitando esas partes negativas del líder. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Pues tenemos una última mano levantada de Ubaldo Gutiérrez. Le vamos a dar la palabra a Ubaldo, por favor. Adelante, Ubaldo. Saludos. ¿Qué tal, Sensei? ¿Cómo está? Buena tarde. Muchas felicidades por su ponencia. Me gustó mucho, pero aunque me ilustró mucho lo que es un líder, pero siento que me hubiera gustado un poquito mejor escuchar enfocado a la formación del individuo, no en una formación deportiva, ya que el karate es un arte marcial formativo a la vida de la persona y no es un deporte, que ahora pues lo han implementado y lo quieren implementar como un deporte, y recordemos que el deporte acaba con la técnica. Y bueno, reitero, felicidades y muchas gracias. Sí, gracias, Ubaldo, por tu comentario y coincido contigo. Y en la actualidad debemos de tener una concepción global, como lo mencioné, en donde tenga cabida la parte deportiva, pero como bien lo mencionas, no olvidar esa parte tradicional de formación del individuo que bien lo dices y lo mencionamos en las diapositivas. El individuo, cuando está formado y se logra esa transferencia de capacidades, esa transferencia de competencias, y te explico ampliamente lo que son las competencias y encajan muy bien con la concepción del karate tradicional que busca el cultivar el individuo. Una competencia es el conjunto de conocimientos, de habilidades y destrezas, y también de actitudes y valores. Los conocimientos son las técnicas, como tú lo decías, es el aprenderte una kata, el aprenderte el básico. Las destrezas es cuando vas afinando esas técnicas, desarrollas esas habilidades, vas afinando, cada vez te sale mejor, y tras entrenar, vas fortaleciendo tu cuerpo, pero también fortaleces tu mente y tu corazón. Pero al final se encuentran las actitudes y valores. Y entonces eso es lo que engloba a tu cuerpo. Y lo primero, cuando te encuentras con un individuo en la calle, cuando no lo conoces, que lo conoces, te enfrentas, en primer lugar, no con sus conocimientos y no con sus habilidades, sino con sus actitudes. Si ese individuo te saluda, es amable, genuinamente, es auténtico, entonces ya conoces esas actitudes. Si además te brinda ayuda, que eso también nos ayuda el karate, es solidario, es empático contigo, tiene buenos valores. Y entonces ya conociéndolo, ese primer acercamiento, vas a poder meterte más al fondo. ¿Qué habilidades y destrezas tiene? Y todavía más al fondo, ¿qué conoce? ¿Qué sabe? Y así es como ese liderazgo del karate se va llevando hacia el individuo cotidiano, a través de una competencia general llena de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y valores. Gracias, Ubaldo. Muchísimas gracias, maestro, por su respuesta. En este momento les está apareciendo en su pantalla la encuesta de satisfacción. Les pido por favor a todas las personas que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom que nos apoyen a responderla. Es muy importante para el Conde tener su retroalimentación, ya que esto nos permite reenfocar o tener sus comentarios más directamente. Bien, pues maestro, sin más por el momento, le queremos agradecer
y bajo su ejemplo, bajo su voz y ejemplo de líder, vimos la importancia de tener la disposición, ser consciente de las sensaciones, conocer los desafíos y las oportunidades, mantener el equilibrio, ser ecuánime, etcétera. El líder contagia valores dentro del deporte y la vida personal del individuo. Este tema y su participación en el ciclo de conferencias, estamos convencidos que ha resaltado la contribución total del mismo ciclo. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y por su tema, y esperemos tenerlo pronto de vuelta. No, gracias a ti, Tania, gracias al Conde y gracias a los participantes. Un abrazo a todos.